Doctrinas que amenazaron la iglesia. Y esto es muy relevante porque antes lo voy a reafirmar porque la semana pasada mencioné que Constantino institucionaliza el cristianismo como la religión, pero primeramente Constantino permite libertad religiosa. Posteriormente, Teodosio es el que institucionaliza el cristianismo como la religión oficial. Pero para hacer esa separación, primero entre libertad religiosa y luego ya la religión oficial del imperio. Pero ahora las doctrinas, lo vamos a denominar así la clase, doctrinas que amenazan la iglesia, que vamos a ver tres, como el gnosticismo, el marcionismo y el montanismo, que montanismo y marcionismo viene precisamente por el apellido de las personas que lo dan a conocer o que le empiezan a dar forma a estas doctrinas. Pero es importante analizar esto porque primero podemos ver que la persecución al venir de fuera y por personas que se oponen al evangelio es un peligro que se puede reconocer fácilmente. Al venir de fuera y por personas que directamente se oponen al evangelio, luego nos podemos dar cuenta, este es peligro, nos indica peligro. Es alguien que se opone directamente. Pero el detalle es de que en este caso, como las doctrinas que amenazan el evangelio, que incluso las podemos ver en la actualidad, son una consecuencia de un cambio, del tergiversar el evangelio, que el detalle es demasiado sutil, por lo cual muchos de sus seguidores o incluso los precursores ni siquiera se pueden estar dando cuenta de que están en un error. Eso es lo delicado. Eso es lo delicado de las doctrinas, eso es lo delicado de las ideologías que se pueden incluso ir conjugando, que fue lo que pasó con el gnosticismo, que se combinan con el evangelio y luego ya corremos el riesgo de que se desvíen. Entonces, esto es delicado porque vemos que sucede a lo largo de la historia. Nosotros lo podemos ver aquí en el gnosticismo, pero ya muchos años después es donde también donde surgen los testigos de Jehová, de donde surgen los mormones, de donde surgen los adventistas, porque salen de doctrinas cristianas, salen de la iglesia, salen de la misma iglesia evangélica, pero obviamente la enseñanza se cambia totalmente porque empiezan a seguir lo que los hombres dicen, y eso es lo que es de demasiado cuidado, porque uno puede decir, bueno, pastor, pero pues no que me sigan a mí, pero es que nosotros pues confiamos en lo que usted dice, qué bueno, pero también corrobórelo con la palabra de Dios. Sí, corrobórelo con la palabra de Dios. No lo crea porque yo lo digo. Ojo, no lo crea porque yo lo digo. Créalo porque la Biblia lo dice. Y usted también lo puede confirmar con la misma palabra. Entonces, el gnosticismo era un principio pagano que se asocia con enseñanzas cristianas. Marción, Montano eran hijos de la iglesia y sus enseñanzas se desarrollan dentro de la iglesia. Y en ese tiempo, grupos que tenían a Cristo como alta estima llegan a negar el evangelio y en el caso de Montano, una religión parcial. Y ese es parte del peligro. Y ojo, vamos a enfatizar, porque muchas veces estamos aquí hablando ya, en el caso del gnosticismo, 125, 129 después de Cristo, y muchas veces estudiamos nosotros la palabra y luego decimos, no, pues es que los colosenses estaban batallando con ideas gnósticas o que en la iglesia en Éfeso se estaba introduciendo el gnosticismo. Todavía el gnosticismo no había tomado forma, todavía. Era lo que en su principio se empezaba a conocer como ideas gnósticas, que la mayoría de ellas se inclinan a lo que se conocía como docetismo, que principalmente tanto Pablo, a los Colosas, a Juan en el Evangelio, trata de atacar precisamente esta enseñanza del docetismo, que creía que Jesús no era humano en sí, sino como una humanidad parcial. Entonces, eso es lo que resaltaban ellos. Por eso también Colosenses, como Juan, son enfáticos en que Cristo también es la imagen de Dios, es el unigénito de toda creación y que no es un espíritu, de que sí fue humano.
Entonces, eso al principio es lo que marca una pauta para que también el gnosticismo agarre forma, agarre fuerza, pero todavía no estaba con las ideas bien fundamentadas, porque es un sinfín de ideas bien locas. Ahorita que estemos estudiando, vamos a ver cómo entonces alguien puede juntar eso con la misma palabra, pero pues también nos habla de a veces cómo nosotros alimentamos ciertas ideas que la verdad es de que vamos a terminar o terminan creyéndoselas. Pero la primera de ellas, el gnosticismo, que al mundo donde llegó el evangelio también estaba interesado en la redención. Las ideas gnósticas no son ideas cristianas, pero los gnósticos tenían la facultad o la idea de que les importaba la redención del hombre. Eso es lo peligroso y la forma en la que el gnosticismo también permiten que se junte con la iglesia. Porque ¿en qué está interesado el cristianismo? En la redención del hombre. Pero el gnosticismo también estaba interesado en la redención del hombre. Entonces, esa filosofía era una forma de satisfacerse ellos a nivel intelectual, pero no tenía ningún mensaje para las masas como lo viene siendo el Evangelio. La religión del Estado era una religión fría, pero que tenía que ver también con mucho patriotismo. Tienes que, como lo vimos la semana pasada, tienes que adorar al César, tienes que rendirle tributo al César, pero eran simplemente cuestiones de rituales, fría, y que no se enfocaba en el bienestar del hombre, sino más bien nos hacía ver que el Dios es el que está interesado en la adoración del mismo hombre. Pero obviamente nosotros entendemos que el cristianismo, que Dios está interesado en el hombre. Entonces esto también da como que a los gnósticos cierta pauta para decir, esto es diferente, esto también me exige, me da una satisfacción a mi vida. La religión en este caso, ciertas religiones como el animismo, que obviamente no era en sí un hombre como tal, pero la adoración a la naturaleza satisface al pueblo. El cuidado de la naturaleza satisface al pueblo. ¿Cuántas personas ahorita están tomando, o esa ideología está tomando auge de que aunque no adoramos a la naturaleza, debemos cuidarla? Ya hay gente que se siente bien espiritual en este viaje que hicimos con la escuela allá a la Huasteca Potosina. En serio, no tienen idea de de cuánta gente. Es que está bien padre porque te conectas con la naturaleza y sientes como un tipo de energía. Entonces, en una de las partes, en uno de los viajes que hicimos, yo me fui a un lugar donde casi está donde empieza a surgir el río, y luego ya fui y me acosté bien rico, así a gusto, y dije, ya no sé nada, y me puse a orar, y bien curioso, porque ya llegó un muchacho, así como que, pues así con unas características muy peculiares, y luego, profe, hasta el fin llegué aquí a donde usted estaba, y luego, estaba conectándose con la naturaleza. No, Rodrigo, estaba descansando, gracias. O sea, no necesariamente estaba haciendo eso, pero se ve como cierta espiritualidad hacia la misma naturaleza, hacia lo bello de la naturaleza. Se reconoce la belleza de la naturaleza. Muchas religiones pretendían también revelar conocimiento, pero simplemente eran ideologías. Pero en este caso, el gnosticismo traía conocimiento, traía espiritualidad por medio de las cuestiones, de tratar de comprender las cuestiones naturales, y traía una reconciliación y comunión con Dios. No era el cristianismo, pero eso permite que empiecen algunos a decir, caray, oye, como que son cosas que se parecen. A lo mejor no decían la frase de ahora, pero es el mismo Dios, pero se le adora de manera diferente. Y es donde el movimiento religioso relacionado con el misterio empieza a ganar adeptos. El gnosticismo, que viene de la palabra gnosis, conocimiento, pretendía proporcionar conocimiento acerca de Dios, del hombre y de la redención. Surge de ideas orientales de la India, de Babilonia y algunos otros pensamientos basados en la filosofía griega. Ellos y los gnósticos llega un momento en el que admiraban o estaban impresionados con la religión cristiana y con la figura de Jesucristo,
porque ellos mencionaban, wow, o sea, oye, como que buscamos el mismo fin. Hicieron del gnosticismo y del mensaje algunos de ellos una síntesis. Los gnósticos sacaron a la luz una religión de mezcla de todas esas ideologías orientales, griegas y cristianas, y es de donde surge algunos la religión o lo que denominamos nosotros como sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Viene de la palabra en griego que quiere decir combinar y mezclar. Eso es el sincretismo. Utilizamos ideas y las combinamos. Un ejemplo para nosotros o en nuestro contexto mexicano demasiado palpable, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Es que es la Virgen María, pero hacemos ese sincretismo en el que juntamos la creencia de la Virgen de la Virgen María, pero no es la Virgen María, es la Virgen de Guadalupe, porque es la que se le apareció a Juan Diego. Es la misma de la Biblia, pero también con características y un entorno que se conoce aquí en México, y dependiendo también que está la Virgen de Fátima, la Virgen de quién sabe quién. Entonces se trata de hacer ese sincretismo, combinar ideologías para llegar a una sola. ¿Y qué hace el sincretismo? Pues a veces no nada más que confundir. Eso es lo que hace. El sincretismo confunde. Pero es donde una enseñanza que, aunque no venga aquí directamente, es donde nosotros como creyentes debemos de tener cuidado. Porque por eso van a empezar o ya empezaron a surgir ciertas ideologías progresistas dentro del mismo cristianismo. Ideologías progresistas dentro del mismo cristianismo. Llega el momento, y lo digo con mucho cuidado, porque yo sé que hay personas que pueden escuchar, pero fíjense, es donde ahora creyentes que se casan y no quieren tener hijos. No es que yo no quiero tener hijos, porque, y empiezan a sacar cuestiones de que, ay, la naturaleza, y que aquí, y que allá, y luego pues mejor tenemos animales para poder cuidarlos, ellos sí están desamparados, entonces nosotros mejor los cuidamos a ellos. Y uno dice, pues ¿de dónde sacaste todo eso? Feminismo cristiano, cuestiones que nosotros vemos que ahorita son ideas que están creciendo y se hace un sincretismo. Las juntamos con la Biblia. Es que Jesús era izquierdista. Jesús era izquierdista, sí, Jesús estaba en contra del sistema. No, el primer izquierdista yo lo veo en el Génesis y es la serpiente. O sea, no fue Jesucristo. Entonces, se trata de comprobar una ideología, en este caso, la filosofía o el pensamiento izquierdista, y se dice, es cristiano. Feminismo cristiano, como les decía, la adoración a la naturaleza cristiana, egoísmo cristiano, aunque eso no lo decimos, ¿verdad? Pero un evangelio centrado totalmente en el hombre. Entonces, ese es el cuidado, que empezamos a ver la filosofía mundana con la palabra de Dios y empezamos empezamos a ver cosas en común. De eso nos tienen que estar sirviendo las predicaciones en estos últimos días, de la comparación de la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. El problema de los gnósticos es que las religiones griegas y orientales estudiaban únicamente un problema básico y creían que Dios no podía tener o no tenía nada que ver con el mundo material, porque del mal surgía la materia, pero Dios era perfecto. Entonces no se podía juntar a Dios con el hombre. Dios es separado del hombre. Y de hecho en muchas religiones o en muchas ideologías que creen en un Dios creador, es precisamente ese es el problema básico. De hecho, cuando yo estudié antropología, o lo que se conoce también como etnología, dan a entender, estudiamos las bases de todas las religiones. Y es bien curioso cómo el hombre en su humanidad saca hasta ideas principales. Entonces, en muchas tribus o en muchos pueblos, que está el dios del amor o la diosa del amor, que generalmente es una mujer, y luego que el dios de la lluvia, que el dios de aquí, que el dios de allá, y luego siempre hay un dios supremo, que ese dios es inalcanzable porque el mundo y porque el hombre son malos. Y ese Dios es tan perfecto que no se puede juntar con el hombre, pero manda a sus otros dioses o a sus otros súbditos o semidioses para que puedan tener una armonía con el hombre y contesten las demandas del hombre.
O sea, esto es curioso, porque es la misma naturaleza del hombre que hace hasta hacer ideas de las mismas, de otras filosofías. Y si nosotros estudiamos a algunas deidades aquí de nuestro México, ya sean aztecas, y lo juntamos con los griegos o con los nórdicos, qué curioso, ¿no? Ah, mira, casi todos tienen el dios de la lluvia o el dios del mar. Ah, mira, ellos tienen a Afrodita y nosotros tenemos a Xochitl. Bueno, aquí en nuestro país, ¿verdad? Y es casi, como dicen, la misma gata, no más que revolcada. ¿Esto de qué nos habla? De esa misma necesidad del hombre. Esa misma necesidad del hombre de tratar de buscar respuestas a preguntas que no, respuestas a preguntas que precisamente no conocemos la respuesta, se la adjudicamos a deidades o a naturaleza. Entonces, no sabemos hacer llover, comprendemos la lluvia, pero ¿cómo le hacemos para hacer llover? No tenemos una máquina, pues pues vamos a hacernos el dios de la lluvia. Entonces, ese es el mismo pensamiento que también obviamente los gnósticos tenían y que también tenían ese problema básico del Dios inaccesible. Pero ellos, al ser más estudiosos, empiezan a preguntar, ¿cómo es posible que el hombre se puede relacionar con un Dios bueno si lo malo no se puede mezclar con lo bueno? ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué está en el mundo? ¿Cómo puede el hombre ser redimido del mal? Porque a ellos les interesaba la redención. Entonces son pensamientos en los cuales los cristianos se empiezan a confundir y empiezan también a caer. Pero, ¿cuáles eran las grandes diferencias? De que los gnósticos sí buscaban respuestas, pero los gnósticos no eran filósofos. Es decir, eran buenos preguntones, pero eran malos pensadores. Ese es un punto. Los griegos sí, eran buenos, tenían buen planteamiento, pero la cuestión del resolver las preguntas, pues también ya ahí decimos, no, pues los cuates sí le echaban coco. Entonces nosotros podemos ver a los griegos como también precursores del pensamiento matemático que nosotros utilizamos en la actualidad. Si nosotros estudiamos la ideología o la idea que tenía Platón sobre la caverna de Platón y del conocimiento del hombre, de cómo una persona tiene que acceder a un conocimiento real, dices, ah, caray, o sea, está interesante. O sea, la idea de la caverna de Platón está suave, de cómo el hombre tiene que buscar ese conocimiento. O sea, eran buenos pensadores, pero aquí algo de lo que podemos definir de ellos es de que eran buenos preguntones, pero en cuestiones de pensar como que sí todavía les faltaba demasiado. Entonces, tenían todas esas preguntas y el gnosticismo proporcionaba ciertas respuestas a la necesidad espiritual del hombre, a cuestiones que no podían comprender por medio de la materia y cierto conocimiento respecto al mundo espiritual, cómo poder restaurar la armonía y cómo el hombre puede ser o llegar a ser totalmente bueno, porque ellos reconocían que el hombre era malo. Oiga, pues dice uno, aun la raíz podían, o sea, si ellos hubieran llegado a encontrar respuestas en la Biblia, hubieran pues llegado a ser buenos creyentes, pero no necesariamente acuden a la Biblia. Y es donde aquí ya nosotros vemos que empiezan a tener ideas totalmente apartadas de lo que es la palabra de Dios, donde muchos creyentes, nuevamente lo repito, empiezan a caer. Comienza con la creencia en un Dios que existía solo, que nadie lo creó. O sea, todo comienza ahí. Pero, y aunque ellos lo llamaban el abismo, el no engendrado, el padre desconocido, dices, bueno, o sea, por lo menos ahí hay una enseñanza buena. Les cuento el ejemplo, les comento el ejemplo de cuando llegan los cristianos a Corea. A Corea, los cristianos coreanos, a Dios no lo llaman Dios, como nosotros lo llamamos, o en inglés God, no, le llaman Hananim. Cuando cuando los creyentes llegan a Corea, empiezan a ver el mismo sistema, los misioneros llegan a Corea, empiezan a ver el mismo sistema
esos dioses inaccesibles y luego las otras deidades. Pero había un Dios inaccesible que se tuvo que separar del hombre porque el hombre era malo, totalmente malo. Entonces, ese Dios no podía tener comunión con el hombre porque no podía comprometer precisamente su esencia de Dios. En los coreanos, Hana es el número 1, así se le llama. Hana, Hana. Hananim es el Dios principal, el Dios número 1. Y cuando los misioneros llegan a Corea, empiezan a identificar cuestiones como esta. Es un Dios que nadie creó, que existía solo. Y es donde, para que los coreanos empiecen o puedan entender el evangelio, ellos dijeron eso. Te vamos a hablar de Hananim. ¿Ustedes conocen a Hananim? Sí. Y empiezan porque vieron ciertas cuestiones que no comprometían quién era Dios. Entonces fue una forma, se le llama contextualizar el evangelio, fue una forma de contextualizar, ojo, no fue sincretismo, fue una forma de contextualizar la creencia de ellos con, mira, aquí te venimos a hablar de él. Y es lo que en el principio puede o podía confundir a los cristianos, porque después empiezan a ver ideas bárbaras. Él no quería este abismo o este no engendrado. Ahí es la diferencia tremenda. No quería estar solo y por lo tanto empieza a producir seres divinos. O sea, se oye así como película, ¿verdad? Entonces, y estos seres divinos se llamaban eones. Entonces empieza con 2. Primero produce la mente y la verdad. La mente era varón, la verdad era mujer. Y luego estos producen otros eones, otros seres divinos, mundo y vida. Se crea el hombre, la iglesia, y pues todo eso lleva a lo que ellos llamaban esas enseñanzas de plenitud del ser divino, que le denominan pleroma. O sea, pero dice uno, no, esto sí, quién sabe qué soñaron. Entonces ellos eran si me permite decirlo así, lo que ellos tenían que seguir como dogmas. Y esos pleromas que se tenían que producir en par, no sé si ahí sale la película de Will Smith, ¿verdad? Donde eran deidades hechas en par, continuaban con un proceso de multiplicación. El mundo y vida produjeron otros 10 para ahora ser 18. Hombre e iglesia engendró otros 12, ahora eran 30. Y ellos respaldaban todo eso en el Nuevo Testamento. Porque, mira, mente y verdad. Los cristianos siguen la verdad. Pablo habla de la mente. El hombre e iglesia. Tiene que haber una relación del hombre e iglesia, una relación del mundo y la vida. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Se empieza a hacer un sincretismo. Porque empiezan ellos a ver esas enseñanzas no bíblicas, esas filosofías mundanas, pero les empiezan a dar, mira, una razón bíblica. El abismo, el Padre desconocido, el ser no creado, es Dios. Y lo que nosotros entendemos aquí, pues pueden ser como las doctrinas que nosotros podemos ver en la misma palabra de Dios. Del hombre iglesia nace la sabiduría, que quería conocer a ese Padre desconocido, porque por los gnósticos no puede ser conocido. Entonces, de ahí ya surge la idea, ya para no contar mucho más, surge la idea de que la sabiduría, al no conocerle, se siente triste, porque el hombre iglesia desarrollan la sabiduría, pero recuerden, eran creados en pareja. Esta no se crea en pareja. Entonces la sabiduría tiene una hija que habla sobre todo lo incierto. Entonces ahora la sabiduría sufre para encontrar esa respuesta de mente, con la ayuda de la mente y la verdad. Y es de donde dicen, por eso ahora los gnósticos vivimos o el hombre vive en esa búsqueda de sabiduría. O sea, se fija cómo empiezan a armar todo ese sistema que dice uno, pues sí se oye medio, se oye así como para una película, como para una historieta, pero no necesariamente para basar tu filosofía o tu creencia de vida. Entonces, en esa hay otra creación, la hija de sabiduría, que es la creación del mal y de lo que ellos mencionan como
como esa redención que produce a un trabajador que es el creador del mundo y ya. Todo viene siendo un conflicto entre ellos. Nuevamente separado, pero muy similar a la filosofía griega, a otros tipos de filosofía nórdica, a otros tipos de deidades, de que todo consiste en un argüende tremendo entre los dioses. Y tú a qué Dios le vas, y tú a qué Dios apoyas, y que Dios se enojó con este, entonces hay que hacer esto otro, y de ahí comienza todo. Entonces, los que reciben este conocimiento, que es una cuestión griega, que ha existido desde incluso Aristóteles, Platón, se les empieza a llamar a los hombres elegidos. Tú eres el elegido para esta religión. O tú has sido uno de los elegidos. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya estabas pensado para ser gnóstico. Entonces, ellos son los únicos que van a ser liberados de la materia y que van a, obviamente, ser libres. Entonces, esta fue una enseñanza que hasta el 160 después de Cristo se empezó a mezclar de una manera muy fuerte. Valentino era uno de los que enseñaban esto, era miembro de la iglesia, se consideraba cristiano, y más que ningún otro gnóstico combinó las enseñanzas cristianas con ideas griegas y orientales. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta de que, caray, o sea, cómo el hombre se confunde fácilmente. Cómo el hombre, al no estudiar la palabra, hay una tendencia fuerte a confundirse. Ya, por último, en cuanto al gnosticismo, que los otros son más cortos, porque el marcionismo surge del gnosticismo, la iglesia rechaza el gnosticismo. Se empieza a dar cuenta de eso y no es lo mismo y no hay puntos donde se puede conjugar. Particularmente de las enseñanzas del conocimiento supremo de Dios, porque sabemos de que nosotros sí podemos conocer a Dios por medio de la palabra. La comunión con Dios para los gnósticos era imposible. La creación del mundo para ellos era obra de un Dios inferior, como les comenté ahorita. Y el mundo de la materia es totalmente malo, lo cual contradice la enseñanza del Génesis, que nos dice que, y vio Dios que era bueno, que todo lo que Dios creó era bueno. Entonces, el Redentor no es ni Dios ni hombre, y por lo tanto Cristo no murió y no resucitó. Por lo tanto, llegaban de todas maneras al mismo problema: ¿cómo va a haber resurrección? Así como que, oye, pues ¿de qué te sirvió inventarte tanta fumada si de todas maneras la respuesta no la vas a encontrar? O sea, ahí es donde dice, no, pues si estás de plano mal, estás buscando respuestas, te haces todo un sistema y llegas al mismo problema principal: no hay redención. O sea, ahí sí es cuando, pues, ¿qué es lo que va a saciar entonces esta necesidad del hombre? Sabemos que únicamente Dios. El gnosticismo alcanza su mayor influencia durante la segunda parte del siglo II, que posteriormente comienza a declinar, pero ya sabemos que había desviado a algunos creyentes. Los escritos de Ireneo, Tertuliano, contribuyeron a que los creyentes también empiecen a hacer esa separación y esa distinción entre el gnosticismo y el cristianismo. Y el gnosticismo provocó cambios de gran alcance en la iglesia, pues esta no tenía una organización definida. Y es lo mismo que eso ayuda a empezar a hacer escritos, a empezar a difundir, porque si ellos difundían sus ideas, si ellos tenían la capacidad también de escribir sus ideas, entonces esto nos lleva a nosotros a que no solamente podemos producir o reproducir la palabra de Dios, bueno, también tenemos que explicar. Y es donde también podemos ver escritos de diferentes cristianos, de diferentes obispos. Entonces, esto ayuda a que a que los creyentes ya no se dejen llevar por las enseñanzas del gnosticismo, pero algo que todavía no vemos aquí, que ya lo veremos hasta en el Concilio de Nicea, con el credo niceno, es que no había una declaración sobre la doctrina de la iglesia. Y por lo tanto, el gnosticismo sí llegó a ser un peligro en el aspecto del gobierno, del canon de las escrituras y del credo, lo que ya posteriormente obliga a los cristianos a decir, tenemos que enfatizar creencias sobre esto. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice sobre la iglesia sobre el gobierno? ¿Cómo reforzamos el canon de las escrituras?
porque con base en eso empiezan a surgir los libros gnósticos. Recuerden, el gnóstico que buscaba respuestas. Y recuerden, eran muy buenos preguntones, pero muy malos pensadores. Entonces, pues hay respuestas. ¿Qué respuestas tenemos? Oigan, ¿cómo es la infancia de Jesús? ¿Cómo fue la infancia de Jesús? Y empiezan a surgir libros gnósticos. Oigan, ¿cómo está ahí la cuestión de María? No, pues, y empiezan a surgir ideas gnósticas que resaltaban esa idea en específico. Y como se combinan con el cristianismo, es donde surge el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, o el protoevangelio de Tomás se le denominaba, y ya, mira, son estos, el Evangelio de Judas, mira, es que son de los discípulos, no, ¿qué van a ser de los discípulos? Estos ya están pero bien petateados, no son de ellos, y no hay nada que fundamente que tú digas, de lo que tú dices, de que son escritos de ellos, no los hay. Y es donde empiezan a surgir y los cristianos pues dicen, bueno, esto tenemos que resaltar el canon de las escrituras, porque para nosotros es importante este canon. Y recuerda, ya tuvimos una clase de eso. Y esa es lo que por dentro, empezó a ver la iglesia como un peligro. Recuerde lo que empezamos al principio. La persecución al venir de fuera se puede identificar fácilmente, pero cuando la amenaza surge desde adentro, es muy difícil de poder verla. La segunda de ellas, el marcionismo, que esto surge alrededor del 140 por un cristiano llamado Marción, que vino a Roma. Esta era una persona acaudalada, era un armador de barcos, era un hombre religioso y era una persona teológicamente muy capaz, una persona, pues podemos decir incluso hasta muy inteligente. Entonces él vino a Roma bajo la influencia también de un gnóstico, no sé si de ahí venga la palabra, ¿verdad? Pero de un gnóstico llamado Cerdo. Ahí sí, no sé si es el nombre o el apodo, ¿verdad? O si estaba gordito desde chavito. Pero según Ireneo, la doctrina principal de Cerdo era que el Dios proclamado por la ley y los profetas no era el Padre de Cristo. Este gnóstico Cerdo, pero no sé si, ¿cómo eres Cerdo, verdad? Dios Padre del Antiguo Testamento y Jesucristo, Señor del Nuevo Testamento, pero dioses diferentes. Entonces, desde ahí surge el marcionismo. Marción lee el Antiguo y el Nuevo Testamento a la luz de esa enseñanza. Ojo, esto es lo delicado a veces, y es lo delicado de Marción, que tampoco estamos exentos nosotros de este peligro. Él lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con la intención de fundamentar esa enseñanza. Dios es un Dios diferente a Jesucristo. Voy a leer el Antiguo Testamento para fundamentar esa enseñanza. Ese es el peligro. Jesucristo sí es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Voy a leer el Nuevo Testamento para fundamentar esa enseñanza. No, voy a leer para ver qué es lo que Dios me dice. Eso es muy, muy diferente. Y ese es el peligro en el que se encontraba Marción. En el Antiguo y por lo tanto crece una idea de Antiguo Testamento contra Nuevo Testamento. Ellos no creían, ahora ya los marcionistas, o Marción ya empieza a decir, no, qué eones ni qué nada, o sea, qué vida y qué vida y qué iglesia y qué buen mundo y esto, qué parejas de eso ni qué nada. Antiguo y Nuevo Testamento, nada más. Pero Antiguo Testamento, Dios, Nuevo Testamento, Jesucristo. La ley y los profetas del Antiguo Testamento estaban inspiradas por el Dios inferior del que Cerdo hablaba. Entonces es un Dios, pero es inferior, porque Jesucristo, el del Nuevo Testamento, ese Dios, ese es el mero mero. Entonces ya desde ahí también empezamos a ver una separación terrible. Sí. Sí, ellos ya estaban negando la Trinidad. O sea, no, ¿dónde queda la labor también para ellos del Espíritu Santo?
Sí, muy bien. Entonces, una negación no lo viene aquí como tal, pero sí se niega totalmente la Trinidad. Para Marción, el Nuevo Testamento no presentaba una enseñanza incluso pura sobre Cristo, porque para él decía, bueno, es que el Nuevo Testamento sí hay que leerlo, sí nos habla del Señor, pero son ideas judías. Entonces, él únicamente prepara su propio testamento, su propio Nuevo Testamento, basado en el Evangelio de Judas y las epístolas de Pablo, a excepción de Timoteo y Tito. O sea, el Nuevo Testamento sí, pero nomás Lucas, nomás las epístolas de Pablo, pero Timoteo y Tito no. Hebreos obviamente para nada, ¿verdad? Porque obviamente descartaba cualquier ideología judía. Mateo tampoco, porque es el evangelio que más tiene referencias, incluso del Antiguo Testamento, por ser un evangelio escrito a los judíos. Ireneo escribió, Marción desmembró las epístolas de Pablo, sacando todo lo que el apóstol dice con respecto al Dios que hizo el mundo y que a la vez es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí ya vemos a un Ireneo escribiendo, cuidado con esas enseñanzas. El detalle es de que posiblemente, bueno, no sabríamos decir qué tanto alcance en ese momento tuvo la enseñanza de Marción. Entonces, algo similar con una revisión del libro de Lucas. Pablo rechazaba la salvación por las obras de la ley y pone énfasis en la salvación por gracia. Y Marción hizo una distinción entre Dios inferior que creó al mundo y dio la ley y el Dios que es el Padre de Jesucristo. El buen Dios, un buen Dios, basado también en el Nuevo Testamento, que enseña y practica la misericordia, el perdón y el amor. Y es ahí donde se confunden también. Habla de misericordia, habla perdón, habla de amor. Nosotros también. Es el mismo Dios, nuevamente, ¿verdad? Pero se le ora de manera diferente. Entonces es delicado aquí porque sí observamos una separación clara entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre ley, evangelio, entre Israel e iglesia. Entonces esto provoca a que incluso el Cristo de Marción, que es un Cristo que concuerda con ciertas ideas sobre Dios, vino para revelar al Dios que hasta el momento había sido el Padre desconocido. Recuerde, estaba conjugado con ideas gnósticas. Su cuerpo no era material, pero aparecía como tal. Entonces aquí estamos hablando de ideas gnósticas, pero como lo mencioné al principio, ya un docetismo. O sea, el cuerpo de Cristo no era material. No era material, pero entonces ¿por qué por qué la gente podía ver a Cristo y por qué podía tocar a Cristo? Es que Cristo lo podía hacer ver como tal. O sea, pues tampoco te salgas. O sea, era cuerpo, no. O sea, es como los cuates que hace tiempo pensaron que en el 2012 se iba a acabar el mundo y el precursor de esta ideología, no recuerdo y no pude encontrar el nombre, decía, lo que pasa es que 2010, perdón, 2010, 2012, lo que pasa es que el mundo sí se acabó, pero inmediatamente cuando el mundo se acabó, empezó otro nuevo exactamente donde el otro se acabó. Entonces por eso no lo sentimos. No, o sea, ya, el as bajo la manga, ¿verdad? Me suena hacia algo principal. Es que no era materia, pero lo podías tocar y lo podías ver. Pero no era materia. Creo que a veces ese es el peligro de ciertas ideas que también cuando nosotros no encontramos respuesta, pues no. Y a veces lo voy a medio espiritualizar, ¿verdad? Es que son cosas que solamente a Dios le corresponde saber. Pues sí entiendo eso, o sea, sí lo entiendo, pero también reconoce que ya no tienes cómo fundamentar tu idea. Entonces, es esa cuestión es así que vemos en ese Cristo o en ese Dios de Marción, porque la materia era mala. Entonces, si Cristo era materia, pues entonces Cristo era malo. Por lo tanto, para él Cristo no podía ser materia, pero sí lo podías tocar y lo podías ver. Con Marción comienza también parte de una ideología o de un pensamiento ascetista, porque si la materia era mala, se combina con otra filosofía griega de que hay que suprimirla. Lo contrario al hedonismo, hay que darle placer al cuerpo, pero no. Otra idea, lo contrario, el cuerpo es malo, la materia es mala
y por lo tanto no hay que satisfacerla, sino que hay que lastimarla. Su influencia obviamente hizo necesario que la iglesia estudiara a fondo la relación entre Dios y el Creador y el Dios Redentor. Fíjese, es aquí donde podemos ver que incluso podemos sacar provecho de algo que sí causó estragos. Vamos a encontrar entonces nosotros ahora sí en la palabra defensa, dijeron los cristianos. Entonces tenemos que estudiar a fondo la relación entre Dios como creador y Dios como redentor. Entonces fue cuando declararon que el creador y el redentor son uno mismo. Este es un Dios de amor, de justicia al mismo tiempo, y esos atributos también se revelan en Jesucristo, quien es el Dios también, creador y redentor, encarnado como lo vemos en Juan capítulo 1. Y esto lleva a que Marción se excomulgado de la iglesia romana, forma su propia comunión, que tuvo muchos seguidores a mediados del siglo II, pero el marcionismo continuó decreciendo en número, ya aproximadamente hasta el siglo VII, del cual ya no se oye, después de eso, no se oye más de la secta del marcionismo, ya hasta el siglo VII. Montanismo, ya, y este es creo que es de los más cortos, que un movimiento cristiano creía en Dios creador y en Jesucristo redentor, de acuerdo con la base de la iglesia. Pero en este aspecto era muy diferente a los gnósticos. Sin embargo, era un movimiento que la iglesia no aceptaba, y la razón es la forma en la que el montanismo entendía la idea del Espíritu Santo. Surge en el 156 después de Cristo en Asia Menor Central, y pone énfasis sobre el Espíritu, que él lo entendía como estados de éxtasis. La palabra éxtasis quiere decir fuera de sí. Entonces, ya aquí los estados de éxtasis es cuando una persona actúa como si no fuera ella. Los sacerdotes paganos podían ayunar, sufrir dolor, danzar, ver visiones y profetizar. ¿Y qué cree? Montano era un sacerdote pagano. Y él trata de hacer un sincretismo de sus enseñanzas sacerdotales con el cristianismo. Deja el paganismo, pero integra al cristianismo costumbres de su religión. Entonces, Montano enseñaba que a través de él había llegado la época del Consolador, el Paracletos o el Espíritu Santo. Entonces, los cristianos debían ayunar, debían de dejar sus trabajos terrenales e ir a vivirse a un lugar que se llamaba Pepusa, donde vendría el Espíritu Santo para guardar el fin. Hace como a principios del año 2000, ahí en Texas, ¿sí se acuerdan? No sé si recuerdan esa noticia, de que un montón de gente se quitó la vida porque iba a venir era la segunda venida, y se los iba, bueno, no de Cristo necesariamente, pero se los iba a llevar. Entonces, él enfatizaba esas verdades. Cada creyente debería tener dones espirituales evidentes, y aquí él alentaba al martirio y a escapar del mismo pecado. Eran 3 profetas líderes, es él y otras 2 mujeres, que aquí y en ese liderazgo ellos podían perdonar pecados, y así como lo podían hacer otros de esa religión, también que ellos consideraban como espiritualidad elevada. Las mujeres podían tener cargos dentro de la iglesia, lo cual provocó que para algunos círculos religiosos esto también fuera agradable. Obviamente, los líderes de la iglesia se oponen rotundamente al montanismo y el énfasis sobre la profecía y los dones espirituales que ellos tenían, y obviamente sobre el perdón de pecados por los líderes. Claro, no, si ahorita viene un cuate y nos dice que hay que ellos perdonan los pecados, creo que todos diríamos, no, espérate, claro que no, únicamente por medio de Jesucristo. Pero ¿a quién engañan estos falsos maestros? Ahorita lo vamos a retomar un poco en la predicación. No solamente a los falsos creyentes, a los creyentes inmaduros, a los que han confiado y que son inmaduros en Cristo. A pesar de todas esas ideas, se propaga a Asia Menor, a Europa, África del Norte,
Y llega un momento en el que la iglesia lo acepta parte de esas enseñanzas. Entonces, porque ellos enfatizaban en la pureza. Ellos creían que iba a llegar esa nueva Jerusalén, a ese lugar que les digo, pero ¿qué sucede? Ya cuando muere Montano, Maximila y Priscila, que son las otras dos, que son las dos mujeres, pues ya a, empieza a decrecer. Empezó a crecer de una manera paralela con la Iglesia Católica o con lo que nosotros conocemos como la Iglesia, porque como les digo, la Iglesia, la palabra católico quiere decir universal. O sea, antes, cuando se institucionaliza la Iglesia universal de Cristo, no, y todavía sin añadirle las doctrinas que nosotros vemos ahorita como la Iglesia Católico Romana, podemos ver una iglesia incluso protestante por la misma pureza de algunas enseñanzas que todavía mantenía. Entonces, sí tenían enseñanzas que sí dejaron un movimiento poderoso, pero provoca que ya, poco a poco, el monasticismo se pierde al 700 el marcionismo, perdón, al 700 después de Cristo, pero en el 500. Y así como el gnosticismo y el marcionismo, también tuvo efectos sobre la iglesia comenzó a desalentar las profecías y los poderes espirituales fuera de lo común, porque era algo que enfatizaba totalmente el montanismo. Ya no, los primeros ayudaron a establecer un canon. Los otros, ya el marcionismo, alenta a la iglesia a revelar los atributos de Jesucristo, a escribir también ciertas declaraciones, pero en este caso también a dejar de lado lo que vienen siendo las profecías y los poderes espirituales que están fuera de lo común. O sea, ya desde ahí, o sea, ya como creyentes ya no creemos en que el milagro de esto y que el profeta del otro que viene a hacer este milagro. Podemos sacar incluso enseñanzas buenas dentro de esos movimientos, y la disciplina se centra incluso ya en los obispos y le dan esa autoridad a los líderes religiosos. Ahora sí, las escrituras vienen a ser una regla eclesiástica por medio de la cual ahora todas las ideologías van a ser juzgadas. ¿Por qué sirve esto? Porque es cuando vemos, empezando casi poco tiempo antes del 300, la iglesia puede ya decir, ¿saben qué? Todas las enseñanzas ahora las tenemos que basar en las escrituras, en los que antes de nosotros, ya los que lucharon contra el gnosticismo, establecieron como canon. Entonces, ahora sí ya tenemos que basar las escrituras como la base de la iglesia. Esto nos tiene que alentar a nosotros también a predicar, esto nos tiene que alentar a nosotros también a proclamar el evangelio, a escribir, pero también a no dejarnos guiar nuevamente por todo aquello sensacionalista como lo provocó el marcionismo. Por esto estas tres doctrinas en la historia de la iglesia, que empezaron a dividir la iglesia desde dentro, son fundamentales, porque marcaron ciertos parámetros para que la misma iglesia se fortaleciera en el canon, se fortaleciera en las escrituras y tome las escrituras únicamente como base de la enseñanza.